Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un espacio más de conversaciones generativas con los tres propósitos que nos hemos propuesto, que es generar conocimiento, hacer una devolución desde lo social y también plantear y plasmar reflexiones que estoy seguro han venido quedando y van a seguir quedando conforme vamos desarrollando cada uno de los espacios. Tal y como lo he reiterado, espacios que se engrandecen y este espacio también un espacio de mucha calidad en razón de las personas que con su gran calidad humana y profesional tienen la gentileza de compartir estos conversatorios. Estoy muy halagado hoy abordando un tema desde esa, digamos, de la dinámica familiar y en la cual todos somos parte, todos interactuamos siempre unos con otros. Y quiero decir que alguna vez dando clases en la universidad siempre dije, los seres humanos, no importa lo que nos dediquemos, todos deberíamos tener un principio básico de derecho y de psicología. Pues todos los días defendemos derechos, pero también todos los días interactuamos unos con otros y con nosotros mismos. Pero bueno, aquí la maestra y la experta es una destacada psicóloga costarricense, a quien además hemos tenido la oportunidad de ver en espacios de la televisión compartiendo sus conocimientos y generando estas propuestas maravillosas, una persona muy experimentada, quien además de ser psicóloga clínica tiene una especialidad en terapia de familia y que a quien le agradezco también la gentileza desde el primer momento para generar este gran aporte que estoy seguro es un éxito desde el momento en que lo conversamos. Así que, doctora Flores, un gusto y buenas noches hasta San José, medio convulso, pero también pidiendo a Dios que Ay, llegue la paz. sí, sí, estamos en días oscuros, días tristes, desde Coronado, San José, Costa Rica, un saludo muy grande para mis compatriotas, que nos llenemos de paz y tranquilidad. Hoy no es el tema, será en otro momento, pero Así es. sí estamos haciendo mucha oración para que todo esto termine. Y para fuera de las fronteras, también un gran beso y un gran abrazo a la gente nueva que no conozco y que se incorpora a tu programa, que espero siempre sea muy exitoso. Y bueno, como terapeuta de familia comprenderán, y como psicóloga en estos tiempos pandémicos, cómo nos han llamado a todos los psicólogos, y yo no soy la excepción. Al puro principio había muchísimo más miedo cuando nos dijeron hay que estar confinados y no sabemos ni qué hacer, y las primeras pautas psicológicas era la prevención primaria y pues calmar el estrés y la angustia dentro del proceso de duelo que implica perder el estado de confort que teníamos para Costa Rica y el mundo, ¿verdad? Todos estábamos en una rutina del trabajo, la escuela, el colegio, los buses, ir a la pulpería, la verdulería, todos estábamos automatizados. Y de pronto viene un impacto abrupto, porque sinceramente soy de la población que no creía que eso iba a llegar a Costa Rica. Está por allá en Así es. Oriente, eso nunca va a pasar aquí. O ahorita como el H1N1, que uno se asustaba, pero eran 3 casitos en el hospital aislados y se curaron. Claro. Pero nunca me imaginé que en mi generación, a mi edad, en mi tiempo, cosas apocalípticas tenía que vivir. Entonces las familias obviamente me consultaban, y sinceramente al principio se portó todo el mundo muy bien. Las familias se portaron muy bien, hicieron caso que a la mascarita, que el lavado de manos, que el distanciamiento, y todos así calladitos, que la restricción era tal, perfecto, que tales días sí, y todo el mundo, ¿verdad? Con la esperanza de la vacuna, y todavía la ilusión era, en un mes pasa, en 2 meses pasa, en 3 meses pasa, y nada. Bueno, ¿qué fue lo que tuvimos que trabajar los terapeutas en la familia primero? El impacto no solamente del miedo a morirte por la pandemia, y que uno como padre y madre de familia agarrara a sus cachorritos, incluyendo las mascotas, a ver cómo sobrevivimos. Eso fue como el primer instinto. Pero la segunda oleada tremenda para las familias es, ¿y ahora qué vamos a hacer 24/7 todos viéndonos aquí en la casa? Tal vez el papá, la mamá, una abuelita, la muchacha, los niños, el bebé. ¿Cómo nos distribuimos para soportarnos? Entonces, yo lo veo como la pandemia fue retos y oportunidades. Un reto porque teníamos que tener supervivencia, todavía nos duele mucho ver las estadísticas de muertes en el mundo, y es verdad, o sea, la pandemia está en el ambiente. Y las oportunidades, en el caso de la familia,
es que la gente siempre se quejaba de que no tenía tiempo y que mucho estrés y que no le puedo dedicar a los hijos y cuando iba a tener vacaciones y aquí y allá, y de pronto la vida le dice a la gente, ok, tome, aquí tiene tiempo, le regalo tiempo con los hijos, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no se conocían entre padres e hijos. Dicen algunos estudios estadísticos que antes de la pandemia las familias lograban compartir, si acaso juntos, 3 horas a la semana como mucho, como mucho, porque cada uno está en su esquina, el papá trabajando, la mamá trabajando, los hijos en la escuela, todo el mundo llegaba tarde, tipo 5, 6, 7, unos se van a sus juegos, a sus máquinas, el otro se va a hacer, y el poquito que estaban no permitía la confianza suficiente para hacer un vínculo, para realmente adivinar a ese punto, adivinar si estás sufriendo, adivinar si te duele. ¿Cómo se pasaba en antaño que uno con solo una mirada ya sabía, este está triste, este está enfermo, este, ahora no, ahora se le pregunta a los niños y jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? Y ya nos conformamos con eso. Y me di entonces en terapia, dicen, pero yo le pregunté y me dijo que estaba bien. Le dije, sí, pero no se conforme con eso, porque de ahí el lenguaje verdadero está en cuando nos hace una pregunta directa. Si usted a un niño le dice, ¿verdad que usted me quiere mucho? El niño inmediatamente dice, claro, porque actúa por instinto a una respuesta que se supone el adulto espera. En cambio, si usted a cada nivel y a cada edad comparte o juega con un niño, un adolescente, los niños sueltan la lengua, te empiezan a contar, ay, sí, en la escuela me pasó tal cosa, tal otra, pero cuando no es tan directo, sino que supongamos que una mamá dice, mira, acompáñame aquí a acomodar los platos, a lavar los platos, y la mamá empieza, ay, yo en el trabajo me pasó esto, y fui a la verdulería y se me olvidó traer los tomates, ay, mami, vieras que a mí tal, y ahí abrimos el diálogo como al despiste, y ahí vamos conociendo, pero es en lo cotidiano. Así que bueno, ese fue como el problema número uno, que las familias se dieron cuenta que no se conocían. Y ahora sí, ¿cómo nos vamos a ir conociendo? Entonces, hubo que nosotros, pues los psicólogos en general, tuvimos que recordarle a las familias cómo es la educación y los límites antes, durante y después de la pandemia, porque hay 3 límites básicos, hay muchos, ¿verdad? Muchos especialistas los catalogan, pero hay 3 básicos. Unos son rígidos, exageradamente rígidos y autoritarios, otros son demasiado laxos, o sea, chineadores excesivamente mimosos. Para los que no son de Costa Rica, el chineo lo entendemos aquí, en otro país, ¿no? Es mi marca. Consentimiento, consentidos. Consentimiento, exactamente. Nosotros es demasiado chineo. Y luego los límites naturales que son objetivos de acorde a las edades y de acorde a una realidad familiar y social, y entonces se aplican de una manera respetuosa y se va enseñando a los hijos. Pero este tercero, para poder hacer límites claros, necesitamos confianza, admiración de los adultos, del respeto mutuo de los jóvenes a los adultos y los adultos a los jóvenes. Entonces las familias se vieron en ese reto. Así que yo les pedí a los adultos, vean, en principio no se desesperen. Primero, aceptemos de que no lo hice. O sea, no. Yo ahí le delegaba, ahí haga tal cosa, o la escuela ahí, que la maestra a ver cómo le pone límites, o ya nos dimos cuenta que las pobres maestras no son responsables de la formación de valores. Eso está en la casa. Y bueno, entonces, para no desesperar, el punto es primero aceptar los errores. Y entonces reunir a la familia y decirle, vean hijos de todas las edades, vea esposito, vea esposita, me equivoqué y no sabía poner límites, pero ahora estamos en pandemia y voy a retomar. Si antes lo hice mal y yo como madre, abuelita, o yo como padre lo hacía todo, a todos les hacía el desayuno, lavaba los platos por todos, hacía las compras por todos, solo proveía yo, etcétera, pues se acabó. Ahora vamos a tener que reeducarnos, reinventarnos, y esas van a ser las reglas. En principio, entonces, yo les sugerí hacer una lista de todas las actividades por día, desde el perro, el gato, hasta la abuelita, qué le toca hacer a cada uno, porque todos tenían que trabajar. ¿Y cuál fue la tónica, digamos? Los horarios tenían que respetarse, o tienen todavía, porque todavía estamos más en la casa, ¿verdad? Los horarios se tienen que respetar en el teletrabajo y en las clases virtuales, porque por ahí me decía un niño como de 8 años,
Bien, yo muy bien, estoy en mi clase, pero por allá mi mamá me dice, ¿qué color? Ahí todos mis amigos se dan cuenta y tráigame tal cosa y tráigame tal... No, no conecta que están todos los compañerillos ahí viendo. Y de verdad, hay niños, qué vergüenza, qué pelada, no, no, horrible. Y yo, mi amor, tienes toda la razón. Y luego veo por ahí una mamá que se quejó muchísimo de que ya está en su teletrabajo, ya tiene que poner una reunión ejecutiva, lo que fuera, y por allá el esposo, mira, tráeme un café, y el hijo, ¿dónde están las medias? Y no podía quitar el micrófono, entonces ahí se oía todo el desorden, y entonces un atropello de todavía la gente no se adaptaba a los ritmos de vivir sanamente en el confinamiento, en lo que es la distribución del trabajo. Así que yo creo que ya a estas alturas del partido ya las familias entendieron que no se van a interrumpir en lo escolar ni se van a interrumpir en lo laboral. ¿Qué ha pasado con esto? La mayoría de jóvenes y de niños se adaptaron muy bien, era como una novedad, qué vacilón, los amiguillos virtuales, no sé qué, pero al día de hoy, casi sin equivocarme, yo diría que un 80% de los niños y jóvenes están hasta aquí, ya no aguantan, ya tengo casos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, los niños hiperactivos, los niños que son kinestésicos, o sea, que aprenden más con el hablar y el caminar, están estos niños ya desesperados porque no logran captar bien el aprendizaje. Los niños que son visuales y auditivos les va muy bien, pero los aprendizajes son múltiples. Está este aprendizaje, el aprendizaje kinestésico, que tenemos que incluir visual, auditivo y movimiento. Entonces, por eso es que a algunos niños les quedaba muy bien en la escuela una tarea de ciencias y levantarse y enseñar los planetas con unas bolitas y no sé qué, que no solamente encender una pantalla. Entonces, la gran mayoría, como la naturaleza humana, somos de movimiento desde la prehistoria, somos nómadas, estamos en movimiento por aprendizaje, entonces ya el confinamiento, ese es otro de los nuevos retos a estos meses, de que ya la gente no aguanta. Entonces, como ya no aguanta, como ya pasaron los duelos principales, la gente se le está olvidando el lavado de manos, la mascarita, ya están hasta aquí y entonces están como retrocediendo, estamos retrocediendo en el mundo, estamos viendo eso. Ese es un problema en el mundo. Doctora, sí. Quiero devolverme un poquito a este tema, a ver si es vinculante o no. Cuando usted plantea el tema de valores como el hogar, como escenario para la divulgación y la promoción de valores, ahí veníamos arrastrando un modelo de familia totalmente estructurado, frío, en exigencias de consumismo, en interacción que no se daba poco, trabajaban los dos, ahora trabajan en la casa, no se veían. Si pudiéramos sacar porcentualmente el tiempo que el papá compartía con los hijos era, no sé, punto tantas horas al mes, etcétera. En algún momento incluso, dolorosamente tuve una madre de familia en un colegio donde llegó y me dijo, mire, le quiero confiar algo. Realmente mi hija, nosotros no tenemos la posibilidad de comprar el celular más moderno que ella necesita y demanda. No se imagina las exigencias que tenemos económicas, pero tengo que hacerlo para que ella conviva en este lugar y para que se adapte a este estilo de vida que el colegio le demanda en consumismo y en el celular más nuevo. Todo esto viene a replantear no solamente la dinámica de interacción, replantea también un modelo de familia, porque la pandemia, al ver que llega y hubiera sido transitoria, usted dice, bueno, tuve 2 meses para conocer lo que no conocía de mis propios familiares, desde la mañana hasta la noche, 24 horas, pero al ver que se queda, al ver que trasciende, se podríamos hablar de un rediseño de la propuesta de familia, donde estas otras cosas podrían quedar fuera o digamos, hoy valoro más tener techo y trabajo que tener el dinero para darle a mi hijo un celular del último modelo. ¿Hay algo de esto que se pueda incorporar? Sí, sin duda. Como proceso de adaptación, el ser humano, ya sea individual o en grupo, tendemos a la adaptación. Eso va a ser así. Vamos a tender a la adaptación y nos vamos a acomodar por un instinto de supervivencia, pero sí, digamos que los valores de lo material obviamente sí han cambiado, porque especialmente en las familias donde sí se dio COVID,
En mi caso, tengo que decirlo, ya en Guanacaste, una primita mía por ahí que salió positiva, estuvo en pandemia, perdón, en cuarentena, que el valor de, digamos, de que ella decía, no, qué terrible, y el esposo de mi hermana en Alemania también lo tuvo. Por una semanita le dieron los síntomas y eso, pero por ejemplo la gente con COVID así decía, qué terrible no poder ni siquiera ir al supermercado a comprarme las cosas para comer, sino que depender de que alguien te lo lleve y te lo deje en la puerta, en el garaje, porque no puedes tener el contacto. Ahí valoras que más es importante es una bolsita de arroz y frijoles y que alguien te dé la mano a un celular, por ejemplo, de última moda. Los celulares y la tecnología, quiero hacer el paréntesis, en este momento son vitales, porque es nuestro vínculo de comunicación y gracias a los celulares podemos, una persona incluso que está en cuarentena puede llamar y pedir comida y que se la dejen ahí en la acera o lo que fuera, o a los familiares. Si no fuera por eso, la gente queda ahí aislada, ¿verdad? Y no habría un modo, digamos, de trabajo y de clases. De hecho, el conflicto son aquellas familias rurales o muy lejanas que no cuentan ni con internet ni con teléfono. Ahí hay una discriminación terrible, es como, no sé, casi darwiniana. Sobreviven los que son más fuertes, los que tienen más posibilidades y los demás se quedan sin estudios, sin aprender. Eso es un poco cruel en el mundo, digamos. Pero sí, hay un replanteamiento de valores. Vean, ya a los meses la gente ha aprendido a valorar más la salud, la gente ha aprendido, digamos, ya pasó la adaptación a los virtuales, a las clases virtuales y a lo laboral, ya eso ya está superado, digamos, ya nos adaptamos. Ahora la gente hay algo muy bonito dentro de lo malo que ha pasado, que es la vuelta a lo espiritual, en lo individual, en las familias. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas de la vida ya la gente ha aprendido a hablar más, ha aprendido a comunicarse y a decir, tengo miedo de que, no sé, los jóvenes dirán, tengo miedo de que ya no voy a tener novio ni novia porque ya no salimos, entonces ya lo comentan. O los niños que tienen miedo de que ya no hablan con sus amigos y si sus amiguitos ya no los van a querer. Los niños se preguntan, ¿y cuando vuelva con mis amiguitos me irán a querer? Porque en línea es tan fácil eliminar a Y, Z y todo, en cambio en persona, cuando es presencial, un niño se enoja con otro, pero van en el pasillo y se toparon, se reconcilian. La interacción hace que eso espontáneamente se reconcilie, pero si a vos te eliminan, si a vos te bloquean, no hay forma de que vos puedas dar tu explicación. Entonces los niños tienen esos retos y si mis amiguitos se olvidaron de mí, los adolescentes dicen, y si ya nunca me voy a apretar con nadie, porque ya no se puede ir a ligar, no se puede ir a un lugar y conocer a alguien y ligársela, porque no se puede. Sí, no se puede. Entonces ahora le digo yo, todo es más espiritual, ahora tenemos que devolvernos, así como las cartas de Cyrano de Bergerac, tenemos que volver a conocernos a través de escribirnos y contarnos cosas y menos contacto físico y sexual y más contacto humano. Ahora hay que conquistarse a través de lo que sos, de las cosas que pensás, de lo que te gusta y lo vas escribiendo y entonces también ahí vas ensayo por error diciendo, este habla muchas tonterías, este habla muy bonito, este no sé qué, y ahí vamos, pero sí, y la familia, digamos, han aprendido a, digamos, la pandemia en el mundo y Costa Rica, hay mucha más pobreza. Hay mucha más pobreza, ahora ya las familias clase media que podían ir a la playa y tener vacaciones, de ahí, chiquillos, no se puede, primero por la pandemia, segundo porque no hay trabajo, más de una familia, uno o los dos miembros proveedores perdieron su ingreso y entonces más bien las familias tienen que unirse para ver cómo venden tortillitas, empanaditas, crear formas de fuentes de trabajo. Entonces, sí, ante tu pregunta, lo material pasó a ser tan segundo plano que ahora se agradece el poquito de plata que se puede tener ahora para poder comer, para la gente se reúne más y le da más gracias a Dios a la hora de comer, que dicha que hoy tuvimos desayuno, que dicha que, y no sabemos, ¿verdad? Ahora todavía hay mucha incertidumbre económica para Costa Rica y el mundo, entonces ahora son otros retos, otros miedos los que enfrenta la familia. Y bueno, eso es lo que nos toca es seguir creando
y de tener la fe y la esperanza de que, yo digo que este es un bichito que en algún momento se tiene que morir, o tenemos que aprender a ver, así como la tuberculosis pasó, así encontraron el antibiótico, pasó la lepra, o pasó, no sé, la bubónica, qué sé yo, las grandes pandemias que pasa cada 100 años, según dicen, y nos tocó el 2020, ¿verdad? Los mayas no se equivocaron, ¿eh? En este tiempo empezaba al principio del final, decían los mayas. Bueno, son ciclos, no es que el mundo se acaba, son ciclos que tenemos que, unos mueren, otros nacen. Luego se dan otras cosas a nivel de familia, que es el tema propiamente de la pareja. La pareja también ha tenido sus retos, porque con los hijos al final vos puedes jugar y puedes inventar y ahí se la juegan. Pero las parejas que se llevaban regular y que 8 horas uno en un trabajo, 8 horas el otro en otro trabajo y se encontraban a ratitos, no afloraban tanto sus diferencias ni afloraban tanto sus problemas. Pero ahora, al estar tan cercanos desde el confinamiento, pues sí van a surgir los problemas que estaban guardados, va a notarse los conflictos que nacen a raíz de la pandemia, porque digamos, dos fenómenos se dieron muy continuos. Uno fue que, digamos, uno en la pareja tenía tanta angustia que quería mucho sexo para liberar el estrés, y la otra persona, con tanto estrés y tanta angustia, se le bajó la libido. Entonces, se dieron como esos problemas de pareja, donde hubo que equilibrar los tiempos sexuales, y además con todo el mundo en la casa, en qué momento va a haber una privacidad sexual. Entonces, muchas parejas empezaron a pelear por el tema sexual, y luego porque se hartaron uno del otro, entonces empezaron a salir más críticas entre ellos y demás. Lo que se recomendó en ese tiempo y en ese momento es que, aunque estén en la casa, el 24/7, que se separen muchas horas, cada uno haciendo su actividad, no solamente en teletrabajo, sino que uno, si le gusta ir al patio, tiene derecho a tener una hora sola sin que nadie, ni los hijos, ni el esposo lleguen. Y entonces se hace paternidad y maternidad por turnos. Un turno es, ok, una hora yo mamá necesito descansar y despejarme de todos, entonces le toca a papá o la abuelita o quien sea con quien conviven, la diada de los adultos, van a cuidar a los niños y entonces yo descanso. Y luego el otro adulto, porque si no se recarga tanto, que quien es cuidador de la familia, pues le va el síndrome de ciberneo, ¿verdad? De Berneo, perdón, que es el agotamiento, el síndrome del quemado, ¿verdad? Que ya no se aguanta y entonces se cae en una angustia, luego viene la depresión por el cansancio bioquímico y la depresión mental de hacerse cargo de todos en una familia. Lo mismo pasa, ¿verdad? Cuando alguien tiene que hacerse cargo como cuidador de una persona enferma o sí, enfermedades crónicas o discapacidades severas. En este caso, a veces es simplemente que un miembro de la familia, por lo general la mamá, no digo que siempre, se recarga toda la función de doméstica. Y que se incluyen hábitos que tal vez la gente no estaba preparada para cumplirlos, o dejaban de cumplir hábitos en esa convivencia familiar, que no tendían la cama, que no preparaban la comida, que no levantaban el plato. Entonces es el momento donde se confabulan todos, ¿no? Y la persona que en este caso lidera, digamos, esta carga, pues además de liderar la carga, tiene que liderar con comportamientos, con esa, digamos, convivencia tan cercana, no solamente física, sino los comportamientos y hábitos de cada uno que en ese momento florecen, cosa que antes tal vez no eran tan evidentes. Exactamente. Y entonces tiene que haber una madurez por parte de las parejas de tenerse paciencia y solidaridad y acompañamiento a las labores, dejar los machismos de lado, porque como usted dice, antes dice, si no se notaba, la mujer llegaba, hacía todo y mientras él llegaba al trabajo ya estaba la comida lista y todo listo. Ahora no, ahora usted está aquí, venga y corte la cebolla y ayúdenos. Y, pero ¿por qué yo, hombre? No, sí, aquí no hay género, no hay prejuicios, aquí vamos todos parejo. Niños, niñas, hombres, mujeres, todos, adultos y niños, todos tienen que hacer una cooperación mutua en la convivencia, Pero bueno, como te digo, ya al pasar los meses ya se han ido adaptando
Creo que el conflicto más grande que ahorita enfrentan los padres es el hecho de que los hijos están cansados. Entonces la mamá me dice, pero ¿qué le puedo decir? Entonces, sea realista, dígale, vea, mi amor, yo tampoco quiero estar en estas clases virtuales, yo tampoco quisiera estar solo trabajando así, pero hay una realidad mundial, es una pandemia y tenemos que defendernos y cuidarnos y tenemos que tener paciencia. Y entonces yo les digo, bueno, por lo menos ahorita en nuestro horario, ¿verdad? De Costa Rica, ya noviembre y ya descansan unos meses, ya casi vienen las vacaciones, entonces yo les digo, hágale porras y hágale mucho chiquitibún de que falta poco, el último empujón, ya las últimas tareas, queda muy poquito para que ya descansen. Y no desanimar, porque tampoco puede uno decirles, bueno, y si está tan terrible que tiremos la toalla y no hagamos nada, tampoco, ni rendirse, ni uno como adulto mostrar pánico y miedo ante el niño que está desesperado, porque uno tiene que darles esa fuerza, por lo menos disimularla. Y luego, una vez que, digamos, les hemos ayudado y los estamos convenciendo de que aguanten un poquito más, decirles que, bueno, también hay una esperanza, o sea, es decir, hay una esperanza de que en algún momento la pandemia se va a ir, que esto no es para siempre, pero que en el momento tenemos que esperarnos. Muchos, la polémica también, mucho es que si poco a poco, como en algunos países, ya los niños pueden ir a encontrarse unos con otros, o los adultos, una reunioncita con otros, y bueno, eso es toda una polémica y un reto en la familia. Yo digo que yo respeto el mito familiar. Si una familia Pérez dice, no, aquí hay adultos mayores, hay gente hipertensa, hay gente con diabetes. Nosotros somos de la familia que mejor no vamos a compartir con mucho, Ni con voy ni nadie, vienen. porque estamos en mucho. Exacto, porque el riesgo es mucho. Respetados son de 8 años a 15 años, son todos muy, muy jóvenes y los papás son jóvenes y vitales. Y que, por ejemplo, un caso de una niña que lloraba y me decía, ¿por qué esos que están ahí en un condominio viven? Y ella estaba desde arriba, en segundo piso, viendo a los amiguitos jugar. Dice, ¿por qué ellos sí pueden jugar? ¿Y por qué ellos no están respetando el distanciamiento? Ahí salen y yo los veo que se saludan y me llaman a mí, y dice la niña, y yo tengo que inventar que ando en el mall y esconderme para que no me vean porque me da vergüenza que digan que yo no salgo. Fue un caso muy particular. Entonces bueno, ahí quedamos en un acuerdo. Yo le dije a la mamá, bueno, vamos a hacer algo. Tiene razón la niña lleva excelentes notas, ha hecho un esfuerzo maravilloso y ya llora de ver a otros niños que están en su barrio, en su calle, jugando. Entonces yo le dije, vea, usted como mamá baje con la niña, póngase protector aquí, póngase si puede un plastiquito también, la careta, y que el amiguita de enfrente, que es su amiguita, a distancia de 1 metro. Entonces yo le sugerí que con un palito de escoba hicieran una manito de cartón o de tela, lo que fueran, entonces de palito a palito que se saludaran así, pero con un palito de escoba, ¿verdad? Que es bien grande. Y hola amiguita, ¿cómo estás? Por lo menos saludarse y verse a los ojos, pero que sí, tanto la mamá de la amiguita como la mamá de la niña en cuestión estuvieran ahí, pero solitos no, porque una de las quejas era, es que me siento vigilada, le digo, sí, mi amor, hay que vigilarte porque a ustedes los niños se les olvida y entonces ya después llegan y se abrazan y todo, entonces les vamos haciendo un acompañamiento poquito a poquito, pero tal vez hay niños en que privarlos completamente y tenerlos llorando deprimidos es peor. Por eso te digo que viene mucho cada familia, cada mito y cada condición, pero sí ellos están necesitando de verdad socializar. Hay algo, perdón que le interrumpa, hay algo con respecto a lo que usted nos planteaba y es que vamos llegando a un tope donde estamos ya, diríamos, hartos del tema virtual y todo este asunto que viene y en alguna forma anula la presencialidad. Pero sabiendo que la pandemia no tenemos la certeza que va a haber una vacuna y que hay procesos que se van a transformar. Por ejemplo, el proceso educativo es algo que probablemente en Costa Rica cierre el curso lectivo ya pronto y regrese en febrero. Yo no vería a Costa Rica regresando en febrero porque no está la infraestructura, el distanciamiento, profesores. Entonces, sabiendo que incluso los padres de familia dicen, no lo envío,
Y esa es una voz que se va a levantar y probablemente va a haber controversia cuando las autoridades digan queremos intentar la parte presencial. Pero el tema es, si esto que está llevando a la población a este nivel de desgaste, ya sabemos que como realidad va a permanecer, ¿qué proponer? Porque si pudiéramos cambiar el modelo, el desgaste baja, ¿no? Pero la pandemia va a hacer que muchas cosas ya se queden dentro de esto, la educación virtual. Entonces van a seguir, digamos, aumentando esa desesperación. Sí. Yo pienso, vea, mi amiguito, que la misma vida nos va a ir enseñando, la misma naturaleza humana nos va a ir enseñando hasta dónde podemos aguantar o no. Obviamente que como país, lo que el Ministerio de Educación decida, tendremos que acatarlo. No podemos ir en contra, porque por alguna razón, si el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación dicen, no, todavía no se puede, porque todavía yo tenía la esperanza que aquí el clorito picado nos diera medicinas y no sé qué ha pasado con eso últimamente. Ahí estarán probando, no es que es la vacuna, pero por lo menos una medicina. Pero bueno, mientras no tengamos la certeza en Costa Rica y en otros países del mundo, mientras la vacuna no esté, la gente no se siente segura de mandar a sus hijos. Ahora, el otro día estaba oyendo aquí en noticias lo que digamos que se están manifestando o se pronunciaron las escuelas y colegios privados y algunas universidades. Bueno, la directora, digamos, de representantes de colegios privados, ellos sí, ellos tienen dentro de sus metas el otro año hacerlo mixto, un poquito tales, porque hay ciertos estudiantes que necesitan laboratorio, entonces lo van a hacer con cita y entonces ellos van a ir y con todas las condiciones van a hacerlo como mixto y van a ir probando poquito a poco. Porque me gustó la señora que estaba explicando esto en la noticia que vi ese día. Ella explicaba que igual que el proceso de socialización y la desesperación y la depresión está siendo tan grande que van a tener que probar y disciplinar. Entonces yo pensaba por un lado, bueno, si yo todos los días voy aquí al más por menos, aquí al súper, y me topo con todo el mundo, porque ahí me topo con todo coronado, y yo le digo, ¿y me reconoces aún con eso? Me dice, sí, y yo, qué raro, pero bueno, sí, nos reconocemos y todo, ¿verdad? Y entonces yo digo, si uno en el súper le ponen el cosito de la temperatura, te lavas las manos, te dan gel y vas y socializas en el súper, y yo pienso, ¿por qué no se puede socializar en otros ámbitos muy regulado? Porque ve que en un súper tampoco permiten que se llene tantísimo, sino que entra un grupo, sale otro, pero se hace. Así que es así que si se sirve para uno, puede servir para el otro. Porque a nivel psicológico, aquí y en el mundo entero, ya no se puede encerrar tanto a la gente. Pueden mandar la directriz, a menos que sea así una orden que te mandan a la casa y por ley te dan un castigo para que no salgas solo así, pero la gente ya está empezando a creer como que hay que vivir con la pandemia y si hay que morirse, pero tenemos que salir y vivir, ¿ves? Pero no se puede juzgar a la gente que tiene miedo y dice, yo no salgo, no jamás esto, tiene razón. Y los que dicen, yo necesito salir aunque sea un poquito, también tienen razón. Entonces, claro. ¿qué es lo que nos están enseñando y qué es lo que tenemos que favorecer en las familias? El autocuidado. Es que es lo único que nos salva. El autocuidado es saber que si alguien se me acerca demasiado, yo me alejo. En el metro más o menos de distancia y que tengo que salir con la mascarita, que da mucho calor, que da picazón, que es horrible, sí, pero hay que hacerlo. Entonces, le enseñamos a los niños, y me he dado cuenta, a los niños son tan maravillosos, que los niños usted lo que les enseña, ellos son tan obedientes y santa palabra. A mí me encanta ver a los chiquitos en el supermercado, que es donde yo hago mis observaciones psicológicas sociales, es un micromundo, ahí yo me doy cuenta de todo. Y van los pequeñitos y entonces me hace gracia porque las familias tienen mascaritas personalizadas, digamos, una familia como Marimbita, va la chiquitica y va con una así la otra, pero la abuelita les había hecho mascaritas a toda la familia, de la misma forma, yo qué divinos. Pero los niños de una vez van haciendo fila y hacen las manitas así y gozan así de que les pusieron el gel y al que se lo, papi, póngame, o a mí también, y no sé qué, los niños se adaptan sin reparo y sin resistencia, es algo increíble. Entonces, tenemos que abogar a eso
para enseñarles, mi amor, el autocuidado. Si yo no estoy, si vamos en un bus, si tenemos que ir a la calle, yo qué sé, porque la gente va caminando a hacer mandados, entonces el autocuidado, eso es lo que nos tiene que proteger, pero de en adelante cada familia tiene derecho a mantener su postura y los hijos se tienen que adaptar a esa postura. Por eso, porque si en una familia hay enfermos, adultos mayores, personas con cáncer, usted no puede andar entrando y saliendo y llevando gente, ¿por qué no? Esto es un riesgo. Y su autocuidado, para decir, yo llego a mi casa, aunque tenga que trabajar afuera 8 horas, llegaré, me bañaré, ¿por qué? Porque hay que ni modo salir a trabajar, porque hay gente que sí tiene que ir presencial y llega a su casa, y su casa viven personas de riesgo, es llegar, bañarte, quitarte todo, no tocarse, que hasta que pasen como unos 3 o 4 días, en la medida de lo posible no tocarse y mantener esa burbuja en el entrar y salir, pero no vas a hacer una fiesta en una casa de Claro. riesgo. Ese tipo de cosas, ¿ves? Doctora, vamos a ver, tengo algunos comentarios y preguntas por acá. Antes de esto, esta dinámica familiar del confinamiento, por lo menos creo que no es necesariamente comparable con lo que se vivía antes. Presenta las mismas manifestaciones de violencia, ha aumentado, se ha disparado el conflicto familiar de gente que llega a consulta. Sí, de alguna manera sí, pero voy a explicar. Desde el principio de la pandemia, digamos, hice yo, perdón, mi amiguito, es que aquí en Coronado hace frío, pero ya al ratito me da calor. Dame un momentito a quitarme este suéter que es muy caliente. Entonces, vea, yo dije al principio, me acuerdo, me llamaron a Canal 13, apenas empezó la pandemia, precisamente sobre esa pregunta, hicimos una dinámica ahí. Entonces, vean, yo les decía, las familias que ya son violentas, no es que se hicieron violentas en la pandemia, sino que traen ya características. Voy a ser muy específica, y en Costa Rica hay mucho. Aquí tenemos sistemas familiares donde hay alcoholismo, drogas, violencia física, emocional, sexual, agresiones, y es un porcentaje muy alto de violencia en el ciclo familiar, y por eso existe el INAMO y por eso existe el WEN, ¿verdad? El Instituto de la Masculinidad, para poder trabajar con este flagelo de la violencia familiar, y esta violencia familiar es la que la lleva el bullying a las escuelas y la sociedad. Vean cómo estamos aquí en Costa Rica, vean. Claro. Bueno, entonces yo les advertí, vean, la persona sensata que sabe que los hijos pueden estar en riesgo en tiempo de confinamiento, porque quien es violento o es violenta y consume drogas y dentro de la casa, o consume alcohol o no consume nada, pero su característica es ultraviolenta, sea hombre o sea mujer, busquen otro lugar y hagan cuarentena y confinamiento en su familiar más cercano, pero nunca se exponga a quedarse, porque por lo menos la salida de la escuela era una protección, la salida del trabajo era una protección, pero estando 24/7, las personas que son violentas se va a exacerbar. No es que se les pegó, es que simplemente el ambiente se presta y se exacerba para poder desplegar más violencia como parte de su dinámica. Para cuando es una persona agresora en la familia, ya sea, repito, sea violencia verbal, física, sexual, patrimonial, emocional, son básicas. Y hay gente que por tener una violencia así, tiene todas así. Ok, ahora, hay parejas violentas. Hay parejas violentas que se juntan desde novios y hay una patología en su dinámica y parece contradictorio, pero lo tengo que decir en palabras, así voy a decir, el estilo Walter Rizzo, directo y sin anestesia. Así me encanta como habla ese psicólogo de las parejas, y así lo voy a decir yo. Hay parejas que tienen un goce patológico de pelear, porque a una muchacha un día me decía, es que doctora, llevo como una semana en que ni nos peleamos, ni me dice nada, es que ya no me quiere. Yo, por Dios de mi vida, no es eso, es que no saben vivir en armonía, y porque, bueno, eso viene generación tras generación, se viene heredando el sistema violento de comunicación en pareja, así que cuando esa persona estaba en el noviazgo, una persona sana,
a mujeres que aman demasiado, hombres que aman demasiado, dirán, no, no, es que una persona tan buena, tan dulce, tan normal, es una pega, qué pereza, yo necesito a alguien que me controle el teléfono, que me pregunte, que sea celoso. Patologías, esas son patologías de comunicación, pero hay parejas que son felices así, lamentablemente, dentro de su patología. ¿Cuál es el problema? Los hijos, porque ellos así gozan. Pueden quejarse con el mundo entero, con un cura, con un chamán, con un psicólogo, se pueden quejar con todo el mundo, pero en el fondo no cambian, porque les encanta, les encanta patológicamente hablando, ¿verdad? No es que los normales les guste ser así, pero entonces los hijos en un confinamiento, si antes nada más veían al papá y la mamá peleando un fin de semana, y se aguantaban un poquitillo porque el lunes ya iban a clases y descansaban de sus padres, pero 24/7 estar oyendo insinuaciones, pleitos, degradaciones entre el hombre y la mujer, y que eso no cambia, y que toman a los niños por partido, ve a su mamá, ve a su papá, eso es toda una terrible dinámica donde son los niños los que piden ayuda y dicen, por favor, arreglen a mis papás. Pero estos adultos, si no se quieren arreglar, no lo van a hacer. Entonces, digamos que en pandemia se exacerbó eso. Es de riesgo, no es un vacilón, esto es de riesgo. Entonces, los niños que pudieran llevarlos a donde una tía, donde una abuelita o algo para en tiempo de pandemia no estar, hay que ser realista, es decir, ustedes en pandemia no se van a componer, o sea, no se van a componer, mejor manden a sus hijos a lugares seguros o que los niños pidan ayuda. Bueno, hay muchas líneas telefónicas de ayuda, está el 911, por supuesto, que si los niños están en riesgo pueden llamar y pedir ayuda si hay mucha violencia en la familia. Y dentro de esa violencia hay familias que se pegan, ¿verdad? Que hay mucho golpe físico, mucho empujar y no sé qué. Y son de las personas que después se amanecen en las noticias de la Extra porque no controlaron un impulso. Pero digamos que a nivel de salud mental en Costa Rica hay mucha patología, incluso hay mucha, tal vez hasta de persona psiquiátrica que no lo sabe porque nunca se dio, entonces entran en esos brotes psicóticos y no saben que lo tienen y actúan así en las familias, porque normalmente esas conductas están asociadas a conductas anormales, pero la gente ¿Se no lo consolidan sabe. con la edad o hay alguna propuesta en que a mayor, vamos a ver, conforme pasan los años es más difícil trabajar esto en terapia o no? Empieza en la adolescencia, digamos, una patología muy esquizoide, muy psicótica. A los 12 años, con los cambios hormonales, empieza la persona a verse rara, ya los amigos los ven raros, la familia. Digamos que a los 12 años se instauran las enfermedades mentales y ese es el buen momento para detectarlo, y con una medicación y un seguimiento la persona podría tener una vida normal y sana, pero obviamente la familia se desconcierta, no sabe qué pasa, entonces pasa mucho tiempo. Entonces, al pasar mucho tiempo, ha habido gente que hasta los 40 años se fue a revisar en sus conductas y de repente usted tiene una depresión mayor, una serotonina muy baja, le medicaron y la gente se siente, Dios mío, ¿por qué no hice esto hace años? Yo no sabía que para eso existe la medicina psiquiátrica, le tienen como tirre a veces a los psiquiatras y pobrecitos, hacen lo posible porque la gente se normalice, no es una cosa satanizada, gracias a Dios que existe. El problema de la psiquiatría es que las pastillas son ultra caras, los tratamientos y la caja no tiene para dárselo a la gente, entonces la gente a veces, qué pecado, porque me dice, soy consciente y si no tomo la medicación me da una descompensación de depresión terrible con intento suicida, pero no tengo plata para comprarla, y eso es un pecado, ¿verdad? Es un pecado, pero sí, ante la pregunta de eso, de la salud mental, entre más mayor se va poniendo la persona y la serotonina o todo el cambio bioquímico no ha tenido una ayudita, es terrible, y lo peor es que llega a eso, puede llegar al suicidio, donde la persona no puede aguantar su propia angustia por agresión o su melancolía, y nos vemos, el caso más radical sería la depresión, y el otro extremo es la agresión constante, porque la persona, usted oye que las personas dicen, es que me nublé, no sabía ni qué pasaba, y por eso, porque tienen un trastorno.
Imagínese una pareja donde los dos son trastornados. Entonces, por eso te digo, tienen un goce en su conducta. Y En luego, su pues, realidad lo gozan. no, exactamente. En Qué su interesante. realidad lo necesitan, esa es la paradoja de las patologías de comunicación. Entonces es una particularidad de la familia. Ahora, hay gente que no tiene ninguna patología, que no tiene ningún problema, pero le gusta pelear, porque le gusta competir, porque le gusta ganar y no me voy a dejar y entonces no sé qué. Ya esas son otras formas. Entonces, lo que ha pasado es que el confinamiento aflora lo que ya venía mal, venía lo que ya venía, lo aflora, lo pone sobre el tapete porque en el hogar no hay donde esconderse de los problemas. Ahí están los problemas y ya están, ahí están. Es Y se parte incrementan hasta con las mismas presiones económicas y otro tipo de cosas que son paralelas, sí, ¿no? sí. Y esa es otra, ¿verdad? Hay familias que tal vez son muy bonitas, que se llevan muy bien y todo, pero ante no tener trabajo, ante no tener plata y no tener comida, se van a violentar socialmente, se van a violentar porque no hay soluciones, digamos, las injusticias que digan, bueno, de una empresa X tan grande, de ahí, eliminaron a 20 porque para que la empresa sobreviva tienen que eliminar a 20. Y la gente se pregunta, ¿por qué yo tenía que ser de esos 20? ¿Por qué los otros sí se quedaron? En el momento hay esa defensa de por qué, etcétera. Pero porque la empresa tiene que sobrevivir y a dedo va diciendo, bueno, sin importar cuántos años, sin importar cuánto le dedicó a la empresa, es un caos social, económico, eso por un lado. Entonces, la persona llega a su casa en una depresión tan grande, si es acaso un padre proveedor o una mamá proveedora, y se queda, o se quedaron los dos sin ese salario y lo ven como una injusticia que te quitaron, de esa depresión ahí dentro del hogar, va a ser difícil, va a ser bastante difícil de sobreponerte y hay que hacerlo porque hay que comer, pero el descontento, digamos, hay familias que esa tristeza y esa adversidad se unen, inventan cosas, uno ve en la televisión cuando dan las propaganditas así de los emprendedurismos, bueno, esta familia hizo empanaditas, esta hizo tal cosa y gente que sale muy bien, pero hay otra que cae en la Se depresión y no estancan. tiene, si no le dan las ideas para poder salir adelante, entonces tal vez unos hijos que son adolescentes y no hacían nada, el equilibrio familiar, donde uno cae, se levantan otros para que el sistema familiar sobreviva, entonces tal vez los adolescentes se ponen a trabajar, que eran tal vez así como muy niños y maduraron a la fuerza, o tal vez una esposa que no trabajaba porque cuidaba a los hijos, pero el esposo está en tal depresión que entonces ahora la esposa va a salir adelante. En fin, todos tenemos esa capacidad de sobrevivencia, pero digamos que el mensaje o el llamado, la invitación es que como seres humanos venimos empaquetados con mecanismos de defensa, con mecanismos de adaptación y con posibilidades absolutas de adaptación. Yo pienso, bueno, recomiendo hacer meditación, volverme a mí misma ante el caos y la adversidad es algo que yo practico mucho. Yo en el exterior no voy a encontrar tantas respuestas, entonces volverme a un mundo introspectivo, meditar en silencio, la paz, para poder encontrar soluciones, es una herramienta, es una posibilidad, volcarnos hacia nosotros y tratar en ese silencio de encontrarnos con esa fuerza vital con la que nacimos, la fuerza para la supervivencia, la fuerza para tener respuestas. Desde el mundo espiritual tenemos una divinidad, ¿verdad? Allá en el cielo, donde quieran verlo, pero también tenemos una divinidad interna. Nosotros nacimos con esa luz, con esa alma. Usted ve a un bebé, me encanta ver la miradita de un bebé de 1 año por ahí, son tan puros. ¿Y por qué nos enternece y nos gusta tanto un bebé? Porque sabemos que ese ser humano está completo, cree en sí mismo, es una criatura pequeñita, pero sabemos que tiene toda la sabiduría y por eso un bebé nos jala y nos enternece tanto y la vida nos va cortando esa sabiduría más bien, pero está ahí. Entonces tenemos que devolvernos a ese niño interior
para encontrar esa paz y esa sabiduría para salir adelante de una manera proactiva, porque no es solamente que me voy a quedar meditando ahí sin hacer algo, no, tengo que levantarme, bañarme, moverme, tocar puertas, ver qué hacer. Digamos, uno tiene derecho a gritar, llorar, patalear y sentirse mal y sentirse impotente, y si quiere le echa la culpa al mundo, al Estado, a Dios, lo que usted quiera, hacer un desborde catártico ahí, de hacer esa catarsis de verdad, vomitar toda esa ira y después respiro, punto y coma, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Seguir, a ver qué sale, a ver qué invento. Si no fuera así, no existirían las grandes empresas, porque las grandes empresas empezaron por una idea, por un pensamiento, por un grupo, pero empezó con una semillita, ¿verdad? Una gran transnacional no hizo, ay, mira, ya ahí, ya, la gran, no, empezó por alguien tuvo esa, entonces todos somos humanos y todos tenemos esa capacidad, nos podemos dar ese permiso de sufrirlo y llorarlo, como te digo, pero luego tenemos que crear. ¿Por qué? Porque tal vez los hijos dependen de uno, un adulto mayor depende de uno, y hay que sacar agallas, no nos queda otra. Dentro de lo realista y lo objetivo que se puede hacer, porque pienso que en tiempos de pandemia uno no puede obviar que el virus está ahí, o sea, está ahí, es que hay mucha gente que se pone a pelear, que los globalistas y que lo inventaron, ¿qué me importa quién lo inventó? Ahorita yo no voy a poner a pelear quién tiene la culpa, la cosa es que el asunto está. Claro. Al único que le voy a hacer caso al Ministerio de Salud que diga, salga, no salga, lávese las manos, porque tenemos que sobrevivir. A mí no me importa políticamente ni mundialmente quién lo haya hecho allá en su conciencia, pero eso es lo que está pasando. No voy a perder yo el tiempo sabiendo quién tiene la culpa o no, ¿para qué? Claro. No. Doctora, un par de inquietudes por acá. Vamos a ver, José Bernabé dice, hay muchos tipos de familias, solo pareja, familias con varios hijos, familias con adultos mayores. ¿Cuáles presentan más dificultades o más situaciones conflictivas? Qué bonita pregunta. Simple, en pareja. Las que son de pareja, porque hay familias, mamá sola con una abuelita, papá solo, hay parejas gay, recuerden, pero bueno, heterosexual y homosexual, la dinámica de pareja es la misma cosa en la hora de pelear, porque están los amores y la sexualidad y todo eso ahí, pero ante la pregunta, las parejas presentan más problemas que los otros tipos de familias, la verdad. Ok. Y la otra dice doña Isabel Mora, dice, buenas noches Manuel y a la señora, pero hay situaciones diferentes en familias y aquí todavía hay mucho machismo y surgen los problemas que él está en el trabajo, pero se le olvida que la esposa también, y eso no quiere. Y no solo eso, que cuidar a los niños, hacer los quehaceres de la casa. Sí, como lo mencionamos hace un rato, el machismo predomina en el mundo, mi amiguita, es así de cruel y de triste. Entonces habrá que agilar a estos hombres machistas con cariñito y todo, pero decirle, qué pena, aquí todos tenemos que trabajar. Es que lamentablemente el machismo lo fomentan mucho las mujeres, nosotras las mujeres somos las que como él es hombre, le voy a hacer la comidita, y como él es el hijo varón, entonces hay mamás al día de hoy, que levantan a sus hijas mujeres para que le vayan a hacer la cama al hijo mayor y le lleve el juguito y el periódico. Yo creo que es eso es arcaico, Dios mío. Y la mamá que dice, ay, pero es que la mujer tiene que ser valiente. ¿Yo valiente de qué? Son prejuicios y formas, pero si una mujer es liberal y se casa con un machista, no van a pegar. Walter Rizzo lo dice. Si son opuestos en filosofía, siempre van a pelear y ahí el amor no vale, porque el amor se va. Entonces, bueno, esa es la realidad que hay. Si tienes un hombre machista, usted no lo fomente y usted delegue y hagan funciones. Y qué pena, de ahí tendrán que pelear un rato hasta que lleguen a un acomodo. Doctora, ¿está haciendo, digamos, esto que se convirtió en rutina, que en algún momento llegó a desgastar a la gente, creando la necesidad de volver a salir, y está la gente asumiendo ya el reto incluso de lo peligroso a cambio de no estar confinado, de manera hasta inconsciente? No, el problema es que hay como una negación, hay una segunda negación. La gente empieza a sentirse omnipotente y omnipresente, cree que ya no le va a pasar nada.
Y entonces, no, a esta altura, mi criterio, yo veo que ya, como la gente se hartó tanto y ya vio que, digamos, qué sé yo, suena cruel, pero que dice, bueno, en mi familia nadie se murió y salgamos. Una parte de la población, ¿verdad? Pero salen con los cuidados. A mí lo que me preocupa es grupos de gente muy inconsciente, muy inconsciente. Pasó aquí en el lado de Limón, que se hacen como fiestas estilo discoteca, públicas, y ahí no hay, no es como en un restaurante o un bar que usted va y le esta mesa sí, esta no, el mesero va y con su cuidado y todo, sino que han habido grupos y bueno, yo tengo aquí cerquita unos vecinos que uno ve que hacen fiesta cada rato, todos los fines de semana y llega mucha gente. Yo paso por ahí y los observo y no tienen ninguna protección ni nada. Yo digo, se creen omnipotentes, nada les va a pasar. Y la ley no puede hacer nada porque ni cuenta se dan. Entonces, volvemos al asunto del autocuidado. Pienso eso, que cada vez la gente se está resignando y se está negando a ver que hay una realidad pandémica. No se tiene el mismo miedo que al principio. Al principio la gente, uy, Dios mío, no sé, la gente se imaginaba como la lepra, que la gente iba a caer muerta así caminando, y como en las películas, todo el mundo empezó a ver virus y no sé cuánto y no sé qué, hasta yo, del morbo, yo dije, voy a ver esto. Y entonces yo vi una versión coreana, creo que era, donde ahí se moría todo el pueblo, y era una cosa terrible. Bueno, una ficción. Lo que sí, la película le rescato es que la doctorcita protagonista sí le sacó del primer contaminado, sacó la sangre para hacer una vacuna para su hija que se iba a morir, y nada más así como que hizo un tron y ya la vacuna se hizo. Eso es mentira. Pero digamos, creo que eso es lo que hacen con el plasma, ¿no? Están tratando con el plasma de ver cómo con la misma gente contaminada. Pero entonces el pánico inicial hizo que la gente se paralizara. Pero eso son parte, el duelo tiene 5 etapas: el shock, la negación, la ira, la melancolía y la adaptación a la vida sin aquello que yo tenía. Entonces, el estado de shock inicial es cuando los mecanismos de defensa se van y estás tan débil y vulnerable que te quedas paralizado y no haces nada. Claro. Más bien vas como autómata, se haga para acá, haga para allá, está así, la psiquis, pero ya de repente viene la segunda etapa, que es la negación. No es para tanto, y entonces no sé qué, lo negamos. Y después la ira, la impotencia, porque ya no puedes estar en la vida como era antes, sino que hay que tener nuevas medidas y habilidades de vida. Y la depresión, que se da porque por más que me choqué, por más que lo negué y por más que lloré, no se va la pandemia. Entonces todos experimentamos momentos de tristeza, o por lo menos, bueno, en el súper ahí se comenta, ay, esto cuándo irá a durar, Dios mío, ay, qué pereza, qué terrible, y ya la gente por lo menos desahoga, pero sí todos experimentamos un poquito de tristeza, decir, ¿cómo estamos viviendo esto? Parece una película de ciencia ficción. Eso hace que no se viva igual que al principio. Ya se han pasado negación, duelo, ira. Ya estamos cayendo en la quinta parte, que es la adaptación a la vida sin aquello que yo tenía, hasta que venga un segundo choque y nos digan, ahora sí se va a acabar el planeta porque ya viene otro virus o lo que fuera. Pero ahorita ya la gente está adaptada a que hay que vivir con el virus. Entonces, claro, otra vez la invitación es, bueno, a seguir, digamos, lo que se ganó en familia, de lo que se ganó en las familias que aprendieron, que se ganó en espiritualidad, tiempo personal, tiempo de ocio en familia, tiempo de escucha en familia, tiempo de solidaridad y compartir tareas en familia, ayuda mutua en lo laboral y en lo virtual de las clases. Si lograron esos cambios positivos, mantenerlos, porque no puede ser que ya de todo lo malo que pasó, la pandemia nos dejó esa opción de hacer más vida y tiempo de familia, pues eso sería lo ideal, conservar eso, que fue lo bueno, y no contaminar el planeta. Vean, recuerden que se decía que la capa de ozono mejoró, los animales respiraron, el mar respiró. El planeta sin humanos es otra cosa, es una maravilla, pero ya volvemos a la rutina, ya el smog, los ríos, la basura emocional, en fin, volvemos a lo malo. Eso así es. da pena. Un comentario de acá de doña Emilia Torres, que es de México, dice, muy de acuerdo con la doctora Flores en que las dinámicas familiares están en crisis.
La gran opción sería la parte espiritual y el autoconocimiento, pero esta pandemia nos sorprendió a todos y no estamos preparados. He visto familias que no se autoconocen y no desconocen sus propios recursos para salir adelante en este confinamiento. Creo lo importante es fortalecer la parte espiritual, creer en el Supremo para encontrar paz, ahora imposible. Felicitaciones, doctora, aprendí mucho. Ay, cosita más linda, muchas gracias, cariño, y totalmente de acuerdo. Yo soy una que, bueno, me considero una persona bastante espiritual, no tan religiosa, pero sí medito y estoy mucho con Dios, hablo mucho con Dios, me considero una persona muy espiritual. Entonces, yo estoy de acuerdo en que es un tiempo donde el equilibrio entre lo material y lo espiritual, a veces la vida funciona así y nos tocó una pandemia para enseñarnos que es más importante lo espiritual que lo material. Es un volver a esta paz de la humanidad, aunque fuera el precio muy caro por la pandemia. Así es. Doctora, lo prometido es deuda, 1 hora exacta, pero en realidad ha sido 1 hora como de 5 minutos y solo se lo puedo resumir, una impresionante cátedra, un aporte maravilloso, no solamente desde su área profesional, sino desde su área humana, su capacidad humana para interactuar, para transmitir la emotividad, la corporalidad, y no soy psicólogo ni chamán, pero le puedo decir que lo que percibo realmente, y así ha sido siempre desde que alguna vez tuve la oportunidad de verla en los programas de la mañana, en estos espacios matutinos de revistas, y siempre conocí la calidad profesional y humana de la doctora María Esther Flores, y bueno, por lo tanto me puse a la búsqueda y la logré encontrar, así que, pero en realidad, además del agradecimiento mío, lo hago en nombre de las personas que se benefician con esta información tan valiosa, porque creo que es parte de esta misma dinámica. Aquí están las herramientas, usted lo dijo, no vamos a deslindarnos de la tecnología, el tema es cómo lo utilizamos, y creo que hoy ha sido una más de esas maravillosas oportunidades en que podemos vivir ese compromiso de devolver algo, y quién más que con usted, que ha hecho hoy también este espacio sumamente grande. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y participar y transmitir pues, los conocimientos a través de esta plataforma. Gracias a Dios existe la tecnología y muy agradecida con toda la gente que nos acompañó. Así es, y habrá otra gente que posteriormente me doy cuenta que ven el videíto porque mañana están por ahí preparando en ese confinamiento que usted dice, entonces ahora hay un elemento más, está el video. Pero bueno, un gusto enorme, de verdad, y pues pedirle a Dios otra vez que regrese la paz a Costa Rica, porque es poquito, pero es preocupante. Ya se están viendo signos de violencia y algunas cosas que ojalá no se salgan de control. Creo que hoy estuvo también parecido. Muy violento ayer y hoy, y pues los que no estamos ni de un lado ni del otro, estamos del lado espiritual, a pura oración, pidiéndole mucha paz al planeta y a Costa Rica. Eso es lo que yo hago. Sí, claro, y también es muy difícil de tanto tiempo de ver un país tan pacífico, ver brotes que en otro contexto podrían ser hasta normales, pero para nosotros sí se están saliendo de control, y ojalá que esto no llegue a otro nivel. Es la primera vez que yo veo una Costa Rica dividida, la primera vez que veo un sistema policial casi militar, que si hubieran, casi que estamos a punto de que se disparen civiles y policías, y eso jamás había. Y sin embargo hay policías que están muy tristes, que no quieren hacer eso. Y bueno, por eso yo no voy a decir ni A ni B, solo sé que estamos en un conflicto y hay que escuchar el dolor humano. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para usted y muchos éxitos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.